Hola a todos. Vamos a trabajar con las bases de datos de PVSol Premium. Hacemos clic en el menú y nos vamos a una de ellas, a una base de datos, como por ejemplo a la de módulos fotovoltaicos. Consultamos los datos de una empresa, por ejemplo Atersa, que es una empresa española. Hacemos clic y aquí tenemos todos los módulos que están incorporados a la base de datos de PVSol Premium de la empresa Atersa. Como vemos, hay dos módulos, el de 400 vatios y el de 550, que he incorporado yo, soy este usuario. Entonces vamos a ver cómo se hace esto, porque puede ser interesante si decidimos trabajar con un módulo que no está en la base de datos. Hacemos clic en nuevo y se trata de simplemente de rellenar este formulario. Entonces ponemos un nombre, la empresa ya viene seleccionada porque es la que teníamos filtrada. El nombre es A de Atersa, 450 vatios en la potencia pico, M de monocristalino y grado solar, el grado de purificación del silicio. Ponemos una descripción, por ejemplo esta, en la que decimos que es un módulo monocristalino de Atersa de 450 vatios picos de 144 medias células. No son células enteras, sino medias células y con tecnología PERT. Bien, la versión es 1, es la primera versión de este módulo fotovoltaico. Si lo revisamos posteriormente, pues no, lo guardaría con versión 2 y así. El usuario, la hora y la fecha y continuamos. Datos eléctricos. Pues simplemente se trata de ir a la hoja de datos del fabricante y hacer la consulta correspondiente. Entonces, esa hoja de datos yo la tengo aquí y se trata de coger toda la información que nos pregunten en el formulario de esta hoja de datos. Pues, yo tengo aquí resaltada así la más importante. Estos son los datos que he puesto en el nombre. Aquí información que he utilizado para la descripción. Como vemos, es una empresa española. Y por aquí tengo pues las características eléctricas del módulo elegido dentro de toda la familia, características eléctricas, dimensiones, número de células y tecnología, el número de diodos que incorpora y las características de tener. Con toda esta información tenemos que ir completando el formulario. Pues venimos al formulario y nada. Número de células, pues ya sabemos que son 144 células. Número de diodos bypass, 3. Caída de voltaje por diodo de derivación no lo tenemos, pero un valor típico es 1 voltio. Entonces ese dato no lo he encontrado en la hoja de datos, quizás no haya mirado bien, pero podemos poner ese valor típico. No incorpora optimizador de potencia integral. Aquí seleccionamos cómo están colocados los diodos bypass y realmente están seleccionados de esta manera, no de esta otra. Están así, para evitar sombreados o optimizar el caso de sombreados en la lista más larga. Características eléctricas en condiciones estándar de medida. Bueno, pues se trata de estas características, de las primeras que vimos, estas características. Todas estas características las tenemos que ir trasladando a la base de datos. Entonces, tenemos tensión en el punto de máxima potencia en voltios. Pues hacemos clic, borramos ese dato que es el que incorpora por defecto y la tensión en el punto de máxima potencia para este módulo que estamos editando es 41. Utilizamos el punto, que es como lo exige el programa, 41,50 voltios. La corriente en el punto de máxima potencia, vale, nos van a salir avisos porque ve que es incoherente porque todavía no hemos terminado de rellenar todo el formulario, pero no nos preocupemos porque luego se resolverá.
cuando actualicemos todos los datos. La corriente en el punto de máxima potencia 10,85. Siguiente dato es la tensión de circuito abierto. Vale, pues la ponemos también. La tensión de circuito abierto es 49,30. 49 punto, utilizamos como digo el punto decimal. La corriente de cortocircuito, aquí estaría. Corriente de cortocircuito 11,60 amperios. Este dato no lo tenemos, entonces consideramos que ya está estabilizada la tensión y lo dejamos así. La potencia la tenemos que actualizar y en el momento que actualicemos la potencia, que son 450, pues se quitarán estos avisos. Ahí está. Vale. El factor de forma y la eficiencia la calcula. No son datos reales todavía porque no hemos metido la información de la superficie, que la pondremos aquí más adelante, y con la superficie ya la eficiencia será la que le corresponde a este módulo. En este momento es muy alta, pero porque no está actualizado el dato, solo está actualizado el dato de potencia eléctrica, pero no el de superficie, por tanto, pues ese valor no es real, porque no está completo, como digo, el formulario entero. Esto es un modelo de luz débil, entonces ha calculado automáticamente el modelo eléctrico del módulo fotovoltaico para simular cambios de temperatura, etcétera, etcétera, que también pues está por completar todos los parámetros. Bien, vamos a poner las características de temperatura. Estas características de temperatura las tenemos también en la hoja de datos, pero vienen expresadas en porcentaje. Entonces cambiamos valores absolutos a porcentajes. Y este es el coeficiente de temperatura. Vale, pues ponemos el que aparece en la hoja de datos, que es 2,71. Lo mismo con el coeficiente de corriente de cortocircuito. No es un valor absoluto, sino que es un valor también en porcentaje, que es 0,49. Seguimos incorporando datos. Vamos a ver. El coeficiente de potencia es 3,52. Factor de corrección angular de IAM, vamos a dejar ese valor porque no viene en la hoja de datos. La tensión máxima del sistema, si se fabrica bajo pedido, vemos aquí la llamada, sería 1500, si no 1000. Entonces vamos a dejar 1000. Pues 1000. Factor bifacial, no tenemos ese dato, lo dejamos el valor por defecto. Y ahora vamos a incorporar los datos de las dimensiones y veremos que con esa información pues ya tenemos la eficiencia corregida. Entonces las dimensiones son 2094 aquí, 94. La dimensión más corta sería 1038. Por otra parte, el fondo sería 35, el peso sería 24 kilos, la anchura que tiene el marco 24,5. Y ya podemos ver que la eficiencia está actualizada al 20,72. Si consultamos la eficiencia del fabricante, pues podemos ver, vamos a ver la eficiencia que proporciona el fabricante, 20,70. O sea que una vez que hemos corregido todos los datos, pues ya coincide prácticamente de forma perfecta. Pues guardamos y ya tendríamos un módulo incorporado, este de aquí. Pues eso es todo. De igual forma podemos incorporar cualquier elemento de las bases de datos. Muchas gracias.